Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Exprésate con la Fono. Mi nombre es Jay Paola Mesa Hernández, yo soy fonoaudióloga y hoy vamos a darle continuidad a un tema bien importante que hemos estado hablando en esta serie de programas para educar en desarrollo del lenguaje en niños. Hoy les vamos a hablar entonces, es el turno para todos los niños que tienen desde los 2 años hasta los 3. Pero para todas esas mamitas que apenas nos están conociendo, que están integrándose a nuestra página de conversión digital y de Exprésate con la Fono, les comento que en programas anteriores hemos hablado sobre cómo se da la transición de esas primeras palabras en los niños. Habíamos dicho que se daba a partir de los 18 meses, es decir, al año y medio. Habíamos hablado también de que se da un procesamiento un poco mejor y mayor en cuanto a la memoria. El niño potencia esta capacidad para aprender, procesar toda la información que viene captando de su entorno. Además, es capaz entonces de estructurar un lenguaje de palabras aisladas, por ejemplo, mamá, teta, agua, de forma aislada, pero también va a empezar un periodo en el que va a ser capaz de combinarlas. Entonces va a ser, por ejemplo, mamá, agua, mamá, teta, no con una pronunciación como se las estoy diciendo yo, sino mamá, aba, mamá, te, por hacer la referencia de mamá, teta. ¿Listo? Es importante reconocer de que el lenguaje en los niños en esta etapa es combinada, es decir, que viene acompañada de gestos con su expresión corporal o su expresión gestual en la cara va a ser como muy diciente, pero también van a empezar a producir esas primeras palabras. Hay algunas mamás que se preguntan por qué algunos niños dicen o son más adelantados en las palabras y otros no. Existe una relación que es directa entre lo que el niño ha sido estimulado previo a los 18 meses. Es decir, si nosotros somos unas mamitas que estamos todo el tiempo con el niño y estamos diciéndole, mira, este es el jabón, este es el pato, este es el perro, jugando, estimulándolo, es muy probable de que esos niños que tienen una previa estimulación, un contexto lingüístico muy rico, a partir de los 18 meses empiecen a repetir esas palabras que ya habían sido estimulados con anterioridad. Otros niños que de pronto no han estado tan expuestos a este tipo de estimulación, se ha descubierto a través de investigaciones que van a tener un desarrollo del lenguaje un poco más pausado, más tranquilo, no va a ser como tan acelerado como en los primeros que ya le comentaba. Allí algo que de pronto llama mucho la atención y es cómo se da esa transición del lenguaje. Muchas mamás, por ejemplo, se pueden dar cuenta que el niño empieza con consonantes y vocales. Es decir, por ejemplo, nene, empiezan a hacer esas combinaciones. Un nene, por decir un nene. O también empiezan, por ejemplo, a nene, nene, con ese tipo de combinaciones. Más adelante empiezan a hacer una duplicación de ese sonido. Entonces ya no van a decir la nene, sino la nene, mamá nene, tata nene, por hacer, digamos, esa duplicación. Muchos papás creen que esto es de pronto un tipo de tartamudez, pero lo que el niño en realidad lo que está haciendo es simplemente duplicar, tratar de imitar ese lenguaje inicial para ir introduciendo esa segunda palabra. Entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, cuando los niños empiezan en su contexto de casa, dicen, está grande, es que lo que quiere decir está grande, ahí está conjugando dos palabras. También, por ejemplo, cuando nos dicen, no está, es decir, que no está, ahí el niño ya inició esas primeras combinaciones de dos palabras. Cuando nosotros, digamos, empezamos a ver este desarrollo del lenguaje en los niños, muchas veces creemos que si el niño no dice esas dos palabras seguiditas, entonces no está entendiendo. Incluso los niños entienden muchísimo antes este tipo de estructuras gramaticales, por así decirlo.
Cuando nosotros le decimos al niño, no está, o quítate de allí, o dame eso, el niño, esa conjugación de dos palabras, el niño las está entendiendo, aunque él no la pueda producir. Entonces hay que empezar a estimular desde antes de los 18 meses todo el lenguaje, para que cuando esperamos para las edades típicas, los niños empiecen, digamos, a repetir esas palabras. ¿Cómo podemos nosotros pensar entonces de estimular el lenguaje para estos niños que ya tienen 2 años, 3 años, están en este periodo de tiempo y todavía no hay ese lenguaje esperado? Entonces, una de las estrategias que podemos hacer es enseñarle al niño, la persona, quien hace la acción o el agente. Podemos entonces también decirle qué acción hace esa persona de la que le estamos hablando y finalmente qué objeto. Por ejemplo, mamá es el agente, la acción es que come y el objeto es, por ejemplo, chocolate. Entonces, mamá come chocolate. Vamos a empezar a darle esas 3 pautas: el agente, quién, qué hace y qué es lo que hace, para ir estimulando el lenguaje de una forma un poco más óptima e irlo ampliando de una manera significativa. Muchas veces en casa, por ejemplo, empezamos a estimularle el lenguaje, pero solamente con palabras como con juguetes, o palabras que no son muy poco usadas en un contexto, digamos, de hogar, sino exclusivamente en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Que si el niño solamente está jugando, nada más va a encontrar esa estimulación durante el juego. Y si está en la cocina o se está bañando, no las va a escuchar. Por ejemplo, arena o pelota, ese tipo digamos, de palabras muy puntuales. Si las tenemos allí solamente en ese contexto de juego, el niño cuando quiera volver a jugar es que las va a volver a escuchar. En cambio, si nosotros les decimos un poco de palabras funcionales, como por ejemplo dame, toma, lo va a poder utilizar durante el juego, cuando está en la cocina, cuando está en el baño, cuando está en cualquier contexto de la casa. Entonces es importante tener en cuenta también este tipo de palabras y sobre todo aquellas combinaciones que vienen, por ejemplo, con la P, la T, la K, la D, la G. Todas estas palabras que podamos ir construyendo con el niño para que las empiece a repetir. Estos sonidos se ha demostrado que son los sonidos que más, digamos, los niños empiezan a reproducir a edades muy tempranas. Bueno, también quiero darles unos tipsitos muy importantes para estimular en casa el desarrollo del lenguaje. Hay algunos papás que a la edad de los 2 a los 3 años dicen, no, lo que pasa es que todavía está muy bebé, no es necesario, yo hablé a los 4, yo hablé a los 5 años, antes esas cosas no se veían. Antes, efectivamente, los niños o nuestros padres hablaban con muchísimo, digamos, de unas edades mucho más tardías, pero no había, digamos, como la suficiente investigación en esta área de la comunicación humana para determinar si esto era patológico o no. Hoy en día, gracias a la ciencia y la investigación, sabemos de que esto ya se considera como un retraso del lenguaje. Entonces no podemos permitir replicar, digamos, que por falta de conocimiento, que los niños a los 3, 4 años todavía tengan un habla muy pobre, porque sabemos que el lenguaje es supremamente importante para el desarrollo humano, para el desarrollo de la lectoescritura, para la socialización y hasta para el desarrollo emocional. Muchos de los niños que tienen dificultades en el lenguaje se ha comprobado científicamente que también tienen problemas a nivel emocional, debido a que otros niños muy probablemente se burlan, se ríen del niño porque no sabe hablar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño empieza como a retraerse, a cohibirse de participar socialmente con otros niños para evitar la burla. Entonces, ya tenemos los conocimientos, las herramientas, existen miles de programas a nivel, digamos, en plataformas digitales, a través de Exprésate Fonoaudiología. Hay también mucha estimulación y ejercicios para hacer en casa que son súper fáciles, que no necesitan
como tal muchos materiales para ustedes poder acceder a ellos y son a muy bajo costo. Entonces, para tener en cuenta, una de las cosas que debemos practicar desde la casa es, por ejemplo, que les permitamos a los niños hablar. Muchas veces los papás se desesperan porque el niño está pensando, no encuentra el sonido que va a decir. Por ejemplo, si quiere el niño un dulce, de pronto el niño se queda mirando y dice, tamelo, por decir caramelo. ¿Y qué pasa? Que la mamá entonces, ay no, pero dime, ¿qué quieres? Háblalo rápido. Entonces, uno de los primeros tips para tener en cuenta es que tengamos paciencia, que tengamos mucha tolerancia, que les permitamos a ellos hablar en su ritmo para que, digamos, no vayamos a cortar esa intención comunicativa y que lo que necesitamos es todo lo contrario, que ellos sientan con la libertad de hablar sin presiones, sin prejuicios, sino simplemente que se expresen. Y cuando esos niños lo hagan, pues lo ideal es felicitarlos y hacerlos sentir de que esa es la mejor manera de comunicar. Otra estrategia que debemos tener en cuenta es que nosotros como cuidadores, ya sea mamá, papá, hermanos, tener, por ejemplo, un habla solas mientras estamos haciendo una actividad. Muchos niños a esta edad todavía, cuando ya hay una lentificación en el proceso del desarrollo del lenguaje y todavía el niño no ha dicho sus primeras palabras o no hace esas combinaciones y, por ejemplo, no tiene mucha intención tampoco de hablar, nosotros debemos, dentro del contexto de hacer las tareas o de cocinar o de hacer cualquier ejercicio o tarea en casa, de empezar a hablar solas. Por ejemplo, yo estoy lavando los platos y yo estoy diciendo, yo estoy lavando un plato que es de vidrio, que estaba sucio, porque tenía comida encima, lo voy a lavar para que esté limpio y vamos a ir describiendo cada una de las acciones que estamos haciendo. Aparentemente estamos hablando sola, porque de pronto el niño nosotros creemos que no nos está prestando atención o que no le interesa eso, pero en realidad el niño está recibiendo estimulación a nivel de vía auditiva. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta como este tipo de estrategias para ir estimulando en casa. Seguimos haciendo, digamos, algunas tareas, pero el niño también está recibiendo estimulación. Hay algunos factores que nosotros debemos tener en cuenta del por qué el niño, digamos, algunos sí hablan y otros no hablan. Pues es muy básico. Genéticamente nuestro cerebro, lo de los niños y de las niñas, tienen una constitución, por así decirlo, diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si es niño, por lo general a los hombres no les gusta hablar. ¿Se han notado que, por ejemplo, están en casa y el esposo les dice, ustedes le preguntan al esposo, ¿cómo le fue? Y él, sí, bien, normal. Esa fue la respuesta del hombre, ¿cierto? Pero si es el esposo quien le pregunta a su esposa, ¿cómo te fue? Ya le va a decir, no, imagínate que yo cogí el bus y me fui a tal lugar, después se me cayó el lapicero, además lo levanté, pero me encontré con fulanita de tal y me preguntó esto y lo otro. Nosotros por naturaleza somos muy expresivas, siempre estamos ampliando y expandiendo el lenguaje. Los hombres son como muy puntuales, palabras cortiticas, muy concisas y ya. Así, digamos que eso viene por una constitución a nivel del cerebro. Estamos modificados para que eso sea así. Entonces, los niños tienen más predisposición a hablar un poquito menos que las niñas. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta dentro de esos factores que van a influir en el desarrollo del lenguaje. También vamos a tener en cuenta que, de acuerdo a la personalidad del niño, esto también nos va a favorecer o no que el niño se exprese. Si estamos frente a una niña que es muy extrovertida, muy sociable, esta niña lo más probable es que vaya a tener un lenguaje muy rico porque va a tener muchas participaciones sociales con otros niños y hasta con adultos. Pero si estamos frente a un niño que ya viene con una condición de ser niño y aparte es tímido, es muy introvertido, por su personalidad, entonces vamos a encontrarnos con características de un niño que va a tener un desarrollo un poco más lento y más pausado. Y también
influye mucho digamos, la familia en la que esté este niño. Por ejemplo, si tenemos una niña, como ya las que ya le comenté, y está en una familia grande, sabemos que va a tener muchísimas más interacciones con la tía, con la abuela, con la mamá y con otras personas. Pero si este niño es hijo único y nada más vive con mamá y con papá, y papá se va a trabajar y con la única persona que queda todo el día en casa es con mamá, y mamá de pronto habló con él un ratico pero ya después se ocupó, entonces eso también va a influir en que no tiene con qué otros miembros de la familia participar y que lo estimulen. Entonces eso también nos va a ayudar a que de pronto ese proceso sea un poco más lento. Bueno, esto ha sido como una de las estrategias que yo quería traerles en el día de hoy. Recuerden que, por ejemplo, siempre que el niño nos esté hablando, expandir ese lenguaje. Si el niño dice, mamá, quiero galleta, o me dice galleta, yo digo, ¿tú quieres la galleta? Toma la galleta. Y vamos a empezar a expandir cada vez más ese lenguaje para ir dándole la retroalimentación al niño. Practiquemos con la lectura. Existen unas estrategias súper divertidas a través de cuentos con pictogramas, en donde viene la lectura, por ejemplo, de Caperucita Roja, pero cuando está Caperucita Roja, viene el muñequito del lobo. Entonces yo leo como mamá en las letras Caperucita Roja y aquí viene entonces el lobo, el dibujo del lobo. Y la idea es que el niño sea quien diga lobo. Y ahí vamos poco a poco a través de la lectura induciendo a la pronunciación de esas primeras palabras. Es importante, por ejemplo, los niños a esta edad ya les gustan las historias, les gustan los cuentos. Hablemos un poco sobre cómo era mamá cuando estaba bebé, cómo era mamá cuando estaba niña, para que el niño entonces también empiece a desarrollar toda esa estimulación a nivel auditivo y se interese entonces por preguntar qué pasó, cómo fue. Ellos tienen muy buena memoria, eso fue lo primerito que le dije al inicio del video. Entonces hay que tener en cuenta también ese tipo, digamos, de procesos y de desarrollos a nivel neurológico para ir enriqueciéndolos y dotándolos a ellos de estrategias. Bueno, esto ha sido básicamente todo lo que quería contarles en el día de hoy. Gracias nuevamente por conectarse con Exprésate con la Fono. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios, todas las inquietudes que tengan con respecto al lenguaje de su hijo. Síganme a través de @expresatefonaudiología y también pueden escribirme sobre nuestro programa de estimulación del lenguaje y terapias del lenguaje al 304-367-4294. No se olviden suscribirse aquí a este canal de Conversión Digital y Viva en la Realidad. Van a encontrar muchísimos contenidos y entonces nos vemos hasta la próxima. Le mando un saludo muy especial también a nuestro ingeniero de sonido y máster, Emanuel Tavares, que siempre está muy conectado y pendiente a todo lo que estamos haciendo. Nos vemos hasta la próxima.